Buenas noches y bienvenidos a La Luna, que después del paréntesis del mes de agosto, en que llegábamos hasta ustedes grabado, volvemos con la buena costumbre del directo, buena costumbre entre otras cosas porque así podemos contar con su colaboración telefónica, que pediremos, como siempre, dentro de algunos minutos. El invitado de esta noche es uno de los médicos más conocidos y respetados de nuestro país. Su padre, también ginecólogo, le pidió un día que sacara muchas matrículas de honor y él le hizo caso. Acabó la carrera cum laude y se puso a trabajar en lo que hasta entonces era solamente tarea de la naturaleza, traer niños al mundo. Tal vez hace algunos años, bueno, más bien algunos siglos, nuestro científico hubiese acabado en la hoguera de los herejes. Y es que no le gustan nada las prohibiciones y luce una frente tan amplia, tan despejada como sus propias ideas. Le gustan las mujeres, pero en el sentido más altruista o menos egoísta, como se quiera decir, de la expresión, y está siempre dispuesto a romper por ellas o a romper por nosotras los tópicos y las lanzas que haga falta. Tiene amigos, o eso dicen, en todos los partidos y en todas las situaciones, quizá porque él ya se ha vacunado de la vocación política que un día sintió y que un día también siguió. Es un liberal auténtico que por carácter, por talante y también por profesión lleva siempre un paso de ventaja a la sociedad. Podemos decir que el suyo es un perfume, bueno, un aire humanista en los talleres de la vida. Esta noche, en La Luna, el doctor Santiago Dexeus. Doctor Dexeus, buenas noches. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, cortas. Y eso que dicen que España es un país que le cuesta mucho reincorporarse al trabajo, que somos perezosos, que... ¿Lo nota usted también en la clínica? No sé si... No. Todo el mundo trabaja enseguida y creo que a tope. Se ha notado el paréntesis del verano, pero poco se nota el paréntesis del verano. Creo que los médicos que se quedan en agosto cumplen una labor muy importante. Y de verdad, si yo pudiera, también me quedaría en agosto y preferiría tomar las vacaciones en otro mes. Pero al tener hijos, el calendario escolar nos obliga al mes de agosto. Creo que es un mes muy bueno para quedarse en Barcelona y trabajar, porque se trabaja mucho más tranquilamente. Parece demostrada la influencia de la luna llena en el número de partos, pero no sé yo si también se notan las consecuencias del mes de agosto de las vacaciones en los índices de natalidad. Sí. Los niños que se encargan en agosto, haga usted la cuenta, y nacerán, pues quítele usted 3 meses, nacerán en mayo. Es un mes que hay muchísimos partos. Evidentemente, las vacaciones creo que influyen más que la luna. Y es lógico. Pues yo le preguntaba por puro juego, no porque estuviera convencida de que en el mes de agosto se producen más embarazos que en otro mes del año. Sí, dicen que aquel apagón que hubo en Nueva York, que duró pues unas cuantas horas y fue un apagón generalizado, dio lugar a un ascenso de natalidad 9 meses después. Claro, es lógico, es bastante lógico. Así que a estas alturas de septiembre, nada, total, hoy es día 5, ¿verdad? Sí. Debe haber muchos encargados ya. Aunque aún no lo saben los que han hecho el encargo, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta el progreso del diagnóstico obstétrico, realmente se sabe muy pronto ya actualmente, o sea que todo el mundo lo puede saber muy prontito, casi con 5 días de retraso se puede saber ya. Bueno, pues enhorabuena a las embarazadas, que lo sepan ya y que, bueno, pues el niño sea fruto de este mes de agosto, las vacaciones y lo que ellas comportan en el relax y en la práctica de algunas cosas que a lo mejor el resto del año por las prisas y esas cosas, pues no. Empezamos con el cuestionario, doctor Dexeus. Cuando usted quiera. Pues ahí vamos con la primera pregunta. ¿Su mejor hora del día cuál es? Bien, yo creo que mi mejor hora del día, ciertamente, no tengo una hora específica. Si estoy descansado, todas son buenas. Ahora, si estoy cansado, todas van a ser muy malas. ¿Qué quería ser de pequeño? Mayor. ¿Cuál es el juguete de la infancia que recuerda con más cariño? Evidentemente el tren eléctrico. Me lo hicieron sudar muchísimo, pero lo tuve y lo amplié. ¿Se acuerda de quién le dio su primera oportunidad? Perfectamente, fue mi padre. ¿Su canción preferida?
Bueno, la canción de una película que tiene muchas connotaciones, que es As Time Goes By, que es la de Casablanca, cuando el pianista Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, es decir, tiene unas connotaciones para mi modo de ver muy interesantes. Cuando se encuentra solo ante un espejo, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, yo creo que hago todos los gestos rutinarios de la coquetería femenina, desde afeitarme, pues a quitarme un pelo que pues, lo encuentro muy feo, cualquier cosa de estas, pero no creo que haga muchas cosas muy especiales. ¿De qué rasgo físico se siente usted más orgulloso, doctor Dexeus? Hombre, me parece que de los pies. De los pies. Sí, sí, yo creo que los pies están bien. El resto, si usted mira el resto de mi cuerpo, no voy a ponerme de pie ni muchísimo menos, pero soy bajito. En cambio, los pies los tengo normales y bien. ¿En qué momento de su vida ha sentido más vergüenza? Bueno, he sentido vergüenza propia o ajena en algunos momentos políticos de nuestra historia pasada. He sentido muchísima vergüenza cuando ejecuciones que todos recordamos todavía. Y personal, si le parece a usted, se lo explico, es un poquito largo, si no le molesta que me alargue un poco, os lo digo. Pues yo esto de todos los rituales lo hago muy mal, los protocolos lo hago muy mal. Estoy seguro que la vez que saludé al rey lo hice muy mal. En fin, estas cosas que ocurren siempre, no me salen bien las cosas. Y era muy pequeño, estaba en un parvulario y era el mes de María. Y el mes de María había que entregar un lirio a una monja que recogía el lirio y dar un beso a los pies de una imagen de la Virgen. Yo me confundí, dejé el lirio en la imagen y le di un beso a la monja. Y la monja, en vez de reírse, se enfadó muchísimo. Y realmente esto ya me quedó muy grabado porque cuando juré la bandera también me confundí. En vez de dar el beso a la bandera, no le di el beso al coronel, pero casi. ¿A qué tiene usted miedo? Miedo realmente yo tengo miedo a perder a la gente que quiero. ¿Por qué causa sería usted capaz de mentir? Por dar felicidad. ¿Qué puede hacerle perder los nervios? La obcecación, la indisciplina, eso me puede hacer perder los nervios. ¿Lo primero que usted mira de una mujer En la armonía, y de un hombre? lo mismo. ¿Con quién pasaría usted una noche? Bueno, yo las noches yo las pasaría con quien las paso actualmente, vaya, sin lugar a dudas, Con su mujer. evidentemente. ¿Qué le envidia al otro sexo? Le envidio muchas cosas, pero creo que quizá lo que envidia al sexo opuesto es la sensibilidad. ¿Qué le resulta más incomprensible del ser humano? Yo creo la temeridad de la incultura. ¿Qué hecho en la historia de la humanidad le produce mayor admiración? De la historia de la humanidad, pensándolo bien, no me produce admiración ningún hecho, porque siempre que un hecho se considera como admirable, hay vencedores y vencidos siempre, cuando lo repasamos. Hay hechos que efectivamente médicos que me producen admiración, pero históricos, propiamente dicho, me parece a mí que lo que escogería como hecho admirable de la humanidad, diría que es la resistencia heroica que tantos pueblos, tantas naciones tienen frente al opresor o de las minorías que han sido más o menos discriminadas. Esta resistencia heroica que se da en la Segunda Guerra Mundial, que se da en nuestra guerra civil en uno y otro bando, que se da en tantas situaciones, esta heroicidad, por los motivos que sean, lo considero siempre es un hecho admirable. ¿Y mayor rechazo, doctor? ¿Lo contrario? El mayor rechazo, la guerra civil española, la he tenido siempre como un trauma que considero que es algo que no se puede olvidar fácilmente, y realmente los genocidios. Todos los genocidios me han parecido unos hechos dramáticos. ¿El hecho tecnológico que a usted le cuesta más comprender cuál es? Muchos, pero eso de la carrera espacial me suena realmente a la Luna. Y por último, ¿cuál es la situación más peligrosa que usted puede imaginar? La situación más peligrosa sería aquella que no controlara, aquella que no pudiera controlar. Creo que es la situación que para mí sería peligrosa. Pues en las respuestas a este cuestionario yo creo que se pone de manifiesto una fama que tiene el doctor Dexeus, que es la de hombre absolutamente disciplinado, que exige lo mismo de quienes le rodean. Le molesta profundamente la indisciplina, le tiene miedo a eso que no puede controlar, así que imagino que le gusta todo atado, bien atado y controlado, en la medida de lo posible, claro. Me quedo con ese miedo a la muerte. Un médico que tenga miedo a la muerte, pues imagino que debe ser a lo mejor en contra de lo que se puede pensar lo más normal del mundo, ¿no? Por eso del contacto y la proximidad. No, yo lo que tengo miedo, desde luego a mi muerte le tengo mucho temor, evidentemente. A la pérdida de seres queridos. Sí, lo que tengo muchísimo es que yo no quisiera ser posterior en la vida a mis hijos, a mi mujer. Preferiría siempre, evidentemente, ser el primero, porque pues, considero que para mí sería un trauma muy importante. El miedo a la muerte lo tengo y lo tiene todo el mundo. Quien no lo diga probablemente es que no lo ha estudiado, no piensa que le puede llegar.
la muerte es algo muy desconocido y realmente, pues, si no tienes unas creencias muy fuertes, probablemente este desconocido aterra un poco, y sobre todo lo que mucha gente teme, y yo entre ellos, es el pensar que puedes morir indignamente, no dignamente, que puedes ocasionar un trauma o ser una carga terrible a quienes tú quieres habitualmente. Para mí desearía una muerte, pues, sin dolor, una muerte en que no representase durante meses o años, o inclusive, pues, aunque fueran días, un temor, un terror, una tristeza a los que me rodearan. Ya ven ustedes que con Santiago de Xeu se puede hablar prácticamente de todo. Yo creo que aquella tradicional división de la persona de ciencias o de letras no es en su caso, es un humanista, lo tiene un poco todo. Y por tanto, a partir de ahora, ya saben que volvemos a estar en directo y que contamos con su colaboración si es que no nos han olvidado. Los teléfonos de la Luna son los siguientes para dejar preguntas que luego plantearemos al doctor de Xeus. El 93 prefijo y los números el 393-03 o el 309-74, ya se me ha olvidado, 37. Y ahora vamos con la música. Hoy tenemos una morenaza norteña, nacida en Galicia y criada en Asturias. Tiene una voz absolutamente particular y también una característica, la de cantar cada canción como si fuera la última vez, es decir, con toda la fuerza del mundo. Es Luz Casal. Que tomes o que dejes, que vengas o que
Doctor, llegan muchas mujeres a la consulta que dicen lo que nos cantaba con tanta fuerza Luz Casal, que no me importa nada si entras, si sales, si ganas, si pierdes, en fin. Hombre, no. Está muy bien para una canción y lo respeto, pero creo que a la gente les importa mucho lo que hace la pareja cuando la pareja está bien establecida y se quieren. Creo que se importan mutuamente mucho. Yo diría que no todos, pero bastantes de los hombres que han pasado por el programa, a la pregunta del cuestionario de qué le envidian al otro sexo, decían que la maternidad. ¿Eso le pasa a muchos hombres, doctor, o no es una muestra que pueda ser...? Mi muestra, mi experiencia no es válida porque creo, yo veo generalmente a padres, a futuros padres, o que han sido ya padres, y claro, ya han pasado al menos por la paternidad. El sentido de la maternidad, creo que está un poco distorsionada esta idea de la maternidad. Creo que si es padres, no en el momento de dar a luz, sino que la paternidad y la maternidad se adquiere en la educación posterior, el sentido de esta maternidad y esta paternidad, también los deberes que uno tiene que adquirir. Yo creo que los hijos no duelen cuando nacen, sino que duelen muchos años después y hay que estar siempre con ellos y hay que estar siempre detrás de ellos y un padre y una madre saben que aunque el hijo les olvide, siempre está en el recuerdo, por lo tanto ellos siempre tienen que estar ahí presentes para cualquier cosa que necesiten. Creo que este sentido de maternidad y paternidad no hay que tenerlo como una frustración en un sentido o en otro, sino al revés, que uno si quiere ser padre y puede serlo, que lo sea, pero que sea buen padre toda la vida, no solamente el momento de nacer. ¿Y cómo se llevan los hombres, doctor, con el ginecólogo, que es una relación lógicamente indirecta a través de la mujer? Bueno, hay situaciones que pueden ser ambiguas, por ejemplo, ¿no? Situaciones ambiguas, definiría yo una situación ambigua cuando el problema que plantea una mujer no debe plantearlo delante de su pareja, del hombre, del que sea. Entonces, claro, crea para el médico a veces muchísimas dificultades de diálogo. El consejo que me atrevería siempre a dar es que cuando se va al médico, si hay que exponer un problema personal, debe ir uno solo. El que le acompaña en sentido de amistad, pero se puede quedar fuera, porque muchas cosas, muchos aspectos, sobre todo de la vida sexual de una pareja, no se pueden referir, aunque se estime, se quiera muchísimo al otro, a lo mejor no se puede referir en presencia del otro. Y también ciertas enfermedades que pueden ser de transmisión o que pueden tener una transmisión dentro de la pareja, es muchísimo mejor afrontarlo aisladamente, porque el médico se debe a un secreto y por lo tanto la situación, digo yo, ambigua, en que puede revelarse unas situaciones o unas problemáticas de pareja, creo que siempre debe ser individualmente, nunca a dos, a tres en este caso. Usted lleva en este trabajo toda la vida, como 30 años, ¿no? 30 años. Aproximadamente. Y en ese tiempo en España han pasado muchísimas cosas y a una velocidad impresionante en los últimos años. Usted que ha seguido el comportamiento sexual de los y las españolas, ¿a qué conclusiones llegaría así rápidamente, doctor Dexeus? Bueno, yo diría que una etapa de represión o de ignorancia o de oscurantismo, una etapa de eclosión, no diré libertinaria ni muchísimo menos, pero una eclosión un poco infantil en que confundimos sexo con pornografía y sexo con erotismo, que aunque pueden ir juntos, es conveniente separarlos. Y luego una etapa que estamos viendo actualmente, que creo que es de maduración de la sociedad frente al sexo, que es mucho más interesante, en la cual se plantean sobre todo la importancia de que la relación sexual sea una relación humana, no sea una frivolidad, que este sentimiento de que no sea una frivolidad se inculque en los jóvenes, y no es esto una actitud paternalista ni reaccionaria ni muchísimo menos, que todos sabemos que no se debe frivolizar con ciertas donaciones que son tan intrínsecamente humanas. Si las comenzamos a frivolizar, la vida queda realmente en muy pocas cosas finalmente. Entonces creo que esta etapa de gozar, de tener un sexo que sea muy completo para ambos, es una etapa que actualmente se plantea en muchas parejas, no en sentido competitivo, sino que lo que es mucho más bonito, en un sentido de relación mutua perfecta. Creo que esto es muy útil y muy bueno. La problemática que veíamos antes se seguirá viendo, evidentemente, pues somos muchos en nuestro país, siempre habrá enfermos sexuales o con desviaciones sexuales, esto es otro tema. Pero la pareja misma, la mujer frígida o el hombre que no sabe tener un sexo gratificador para sí mismo y para su esposa inclusive, considero que esto se está actualmente eliminando muchísimo y la pareja consulta con mucha mayor libertad. O sea que siguen llegando a su consulta mujeres que nunca han tenido un orgasmo, doctor Dexeus. Evidentemente, piense usted una cosa, que yo no me dedico directamente a la sexología. Lo que ocurre es que el ginecólogo está en una posición realmente muy buena, muy interesante para poder desvelar estos problemas. Claro, cada uno es fruto del colectivo que consulta con uno. Y yo, así como hace unos años veía muchos problemas de tipo, actualmente los veo menos, porque me vienen quizás un tipo de paciente más seleccionado.
Lo que sí el ginecólogo puede realmente realizar una labor muy buena desvelando estos problemas sexuales y no aceptando un tipo de terapéutica basada en un falso apoyo psicoterápico, cuando el sexo en realidad es un aspecto importante de la persona, y cuando falla este aspecto, falla generalmente muchos aspectos más de esta misma persona. Por lo tanto, es un enfermo que necesita un apoyo psiquiátrico personal completo, sexológico también, pero psiquiátrico también, porque necesitará una psicoterapia de apoyo profunda, que ya no le puede suministrar el ginecólogo. El ginecólogo tiene que saber diferenciar el caso que le pertenece y el caso que no le pertenece. El caso que le puede pertenecer es el propio, intrínseco a una anatomía equivocada, una anatomía aberrante, a un trastorno que impida la mecánica del sexo. Pero el ginecólogo, en principio, no debe meterse en las honduras del espíritu, de lo que está en el inconsciente o en el subconsciente de aquella pareja, porque esto es tarea de otro colega. Ya, pero ¿tiene consecuencias para el cuerpo, para la salud? Sí. ¿La falta de satisfacción sexual? ¿Esa frustración? Evidentemente. El sexo es algo que está en todas partes. Aunque renunciemos teóricamente a él, como ocurre en algunas parejas, que ella generalmente suele decir al ginecólogo, yo ya he renunciado a ello, no me interesa esto. Eso lo dicen algunas mujeres, sí, ya, que renuncian para siempre. No les ha interesado, yo quiero mucho a mi marido me respeta muchísimo. Esto es una frase que puede suceder, pero claro, en el fondo de esta frase, si pudiéramos analizarlo, quizá yo no tengo la formación suficiente para poderlo analizar a fondo, evidentemente hay siempre una frustración, que se habrá superado, la misma superación que puede tener el hombre que quiere ser célibe porque acepta una religión que le exige el celibato. Muy bien, él supera y ya su vida va por otros derroteros, porque ya lo ha decidido así, de una manera consciente y libre. Pero una pareja que es consciente pero no es libre, porque la pareja precisamente uno de sus factores es entenderse en ese terreno, esta renuncia, aunque digan que no tiene importancia, la tiene y puede acarrear un tipo de enfermedades psicosomáticas que se reflejarán de forma muy diversa, que nunca jamás se debe decir en un medio público cuáles son los síntomas, porque entonces todo el mundo se imagina que está con estos síntomas. Esto es un principio básico, pero que puede tener unos síntomas que son, efectivamente, en el trasfondo está quizás una frustración sexual. Tengo aquí una afirmación suya, doctor Dexeus, que me gustaría que me comentara, que fuera algo más explícito. Dice así: a medida que el hombre envejece, el poder sexual pasa a la mujer. Bueno, si me permitiera, quizás esto lo rectificaría y diría que el poder sexual siempre está en manos de la mujer. Quizá siempre es muy contundente, digamos, maticemos, que está muy a menudo en manos de la mujer. ¿Por qué razón digo esto? Hombre, porque hay dos, si entendemos el sexo como una relación en que tiene que existir una penetración, el hombre necesita una potencia. Esta potencia con la edad se pierde. No somos Superman. Y está demostrado que a partir de los 24 o 26 años ya empieza el hombre a perder mínimamente su potencia. 24 o 26 años. 26 años ya empieza, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Y claro, entonces, ¿qué ocurre? Que aquel hombre que todo lo base en su potencia, se equivoca enormemente. Tiene que basarlo en sus cualidades como individuo, como ser humano, que va a aplicar con unas premisas muy diferentes a lo que luego va a ser el acto sexual en sí. Pero si el acto sexual es simplemente un acto volitivo, en que solo esté en demostración la potencia del hombre, evidentemente el poder pasa enteramente a la mujer, porque es ella que va a poder guiar a este hombre. Y de hecho ocurre, hombres que piensan así, encuentran parejas excelentes en sus mujeres y les ayudan a gozar de una sexualidad de adulto y de muy mayor, sin que tenga que haber una gran penetración o unas locuras quinceañeras. Yo no sé si ahora, pues la gente que esté viéndonos, la pareja que está ahora frente al televisor de 60 años, o 65 años, o 70, no sé, estará usted escuchándole y a lo mejor entre ellos ni se miran porque están como ruborizándose, ¿no? Como diciendo, ¿pero de qué habla este hombre? Pero de cierta edad, pero si nosotros ya... No sé cómo convencería a esa pareja de que no se puede tirar la toalla porque se tenga 60 años, doctor. Es lógico que una pareja piense así. Es lógico porque la sociedad los discrimina al viejo y discrimina todavía más el sexo de los mayores. Usted no verá nunca que un producto que tenga que anunciarse en televisión ponga una pareja de gente mayor. Y es una gran equivocación, porque a fin de cuentas los consumidores dentro de 30 años van a ser toda gente muy adulta, porque los jóvenes cada vez son menos y además tienen menor poder adquisitivo. Pero sin embargo, en toda nuestra sociedad es un canto a la juventud, a la belleza, a la potencia, a la fuerza. Y esta pareja a lo mejor siente vergüenza de sus propios sentimientos, tan equivocados. Y no olvidemos que los gestos que serían una nimiedad para un joven, para un mayor pueden ser una gran sensación
Y esto es importante, una palabra cariñosa, un gesto, una caricia. Es como volver a la adolescencia, ¿no? ¿Por qué no? También un pequeño gesto de la adolescencia puede tener una repercusión impresionante. Y todos hemos sentido, adolescentes, momentos de turbación increíbles por un simple gesto, porque una mujer a la cual soñabas ha rozado con tu mano con su mano la tuya, y esto puede crear una turbación extraordinaria. Ahora pues no. Pues creo que se vuelve, como usted ha dicho, muy bien dicho, a una cierta sexualidad quizás menos vigorosa, pero más humana. El doctor Dexeus fue uno de los pioneros en la defensa de los anticonceptivos, tanto que en su momento le costó la expulsión de la Facultad de Medicina en la que estaba estudiando. ¿Cómo se explica, doctor, que se haya ido tan lejos en la reproducción asistida y que, por ejemplo, casi estemos igual en la anticoncepción, particularmente en la masculina? Es que uno no se puede creer que la ciencia llegue tan lejos por una parte y que por otra se muestre tan sospechosamente perezosa. Sí, no es que sea sospechosamente perezosa, pero sí es sospechosamente científica. Es decir, me voy a explicar. El aparato reproductor de la mujer es fundamental para la sociedad, es indispensable. El del hombre también, pero es mucho más sustituible. Eso lo sabemos con la comparación con el reino animal. Entonces, claro, el cuerpo femenino, a partir del momento en que se conoce su papel importantísimo en la fecundación humana, que es justo el siglo pasado, no antes, el siglo pasado, pues los estudios se centran en la mujer, como la posibilidad, el cuerpo continuador de la especie, que puede continuar la especie. Claro, la anticoncepción se basará en estudiar aquellos productos o sistemas que interrumpan la normal unión entre un ovocito y un espermatozoide, o inclusive impedir que uno u otro se puedan expulsar por cada uno de los organismos. ¿Qué ocurre? Que en el hombre la fisiología es menos conocida y, por lo tanto, también las formas de evitar que esta fisiología se reproduzca correctamente son menos conocidas. De todas maneras, hay trabajos muy serios en marcha, muy interesantes, y teniendo en cuenta que cualquier investigación toma 20 o 25 años hasta que sea aceptada por el organismo más serio en este sentido, que es un organismo norteamericano, creo que estamos en la segunda o ya la tercera fase de investigación de productos que puedan ser útiles para el hombre. Quizá en 4 o 5 años tengamos en el mercado productos anticonceptivos realmente válidos para el hombre, que no sean los tan clásicamente conocidos. Por ejemplo, se publicó hace poquitos días ese polvo. DIU, ese dispositivo para sí, pero más que los hombres, del doctor Aurelio Usón. Sí, más que esta idea, que puede ser una idea más o menos válida, pero no deja de ser una alteración de una cierta mecánica. La idea estriba en evitar la espermiogénesis, en evitar la expulsión de un semen con espermatozoides útiles. Esto se ha demostrado que ciertos trabajadores de unas áreas geográficas, concretamente la China, presentaban una esterilidad transitoria porque inhalaban un polvo de un tipo de algodón que les causaba esta esterilidad. Y se está investigando por ahí. Es un producto que ya tiene un nombre, que es el Gosipol, y que se está intentando comercializar en el momento que se tenga seguridad de que no causa ningún efecto secundario, que actualmente en farmacología es una premisa absolutamente básica, el que se hayan pasado una serie de años de investigación comparativa para no introducir drogas que puedan tener efectos secundarios. A propósito de los DIUs, de los dispositivos intrauterinos, hace unos meses, antes del verano, estuvo el escándalo de unos DIUs defectuosos que podían afectar a miles de mujeres en toda España. Se habían repartido en la sanidad tanto pública como privada. Estuvo el tema un par de semanas en el candelero, de pronto ha desaparecido. ¿Cómo está el asunto? Porque eso es un fraude contra la salud de las mujeres en España. El fraude se veía venir. Es decir, se trataba de una copia de unos dispositivos existentes ya en el mercado de una firma absolutamente conocida y garantizada. Luego, por lo tanto, uno si compra una copia, o si adquiere o si utiliza una copia, sabe lo que significa esto. Realmente un dispositivo tiene que ser inerte, es decir, que no atraiga ni sea vehículo de una infección, y tiene que tener unas condiciones de flexibilidad, de estabilidad, etcétera, que probablemente no tenían estos dispositivos. Ya le digo, prácticamente en todos los departamentos, los centros de planificación familiar que tienen una información correcta, no utilizaron jamás ese tipo de dispositivos, porque todos nos dimos cuenta fácilmente de que podía conllevar un engaño. Que era una mala copia, vaya. Exactamente. ¿Se está invirtiendo, doctor, el mismo esfuerzo, por ejemplo, en la investigación para seguir en la inseminación artificial y en la reproducción asistida que en el tratamiento o prevención del cáncer? Porque es un pequeño reproche que un sector de la sociedad a veces le hace a la ciencia. ¿Por qué no las enfermedades que tenemos en nuestro presente, más que esa medicina futurista? Bien, la ciencia es
es, a fin de cuentas, una expresión de la sociedad en la cual esta ciencia convive y cohabita. Por lo tanto, el científico no puede en absoluto ser un miembro absolutamente respetuoso con las leyes que le marca la sociedad. ¿Qué ocurre? Estas leyes tienen entre un sentido la ley de oferta y demanda. La demanda de un hijo es una demanda alegre. La demanda de salvar a una vida afecta de un tumor también es una demanda no sumamente respetable, sino, a mi modo de ver, todavía mucho más respetable, porque la otra es un proyecto de vida, en cambio lo otro es una vida que hay que salvar y que ya está allí. Pero ¿qué ocurre? Que no tiene el mismo prestigio, probablemente, que puede tener los éxitos que puede representar cualquier técnica de estas y las futuristas, que son ya, como usted ha dicho, un poco de ciencia ficción a veces. ¿Qué ocurre en la investigación en cáncer? La investigación en cáncer ocurre, como en cualquier investigación en nuestro país, que los posibles sponsors o financiadores que darían su dinero, no gozan de una desgravación fiscal que haga interesante esta inversión en ciencia. Y el cáncer no necesita algaracas, necesita el colocarse medallas o aparecer en muchos lugares, sino que necesita trabajo continuado, correcto, que a lo mejor durante toda una vida dedicado solo a investigar un aspecto muy parcial del cáncer sirva quizás o no sirva para nada. El que no sirva para nada ya es bueno, porque así otros investigadores no caerán en el mismo error. Y esto ocurre muy fragmentariamente en todo el mundo. Si me permite usted, y me alargo medio segundo más. Ya veo que acabará usted pidiendo la desgravación fiscal para aquellas empresas la pide, vamos. En Italia acaba de ocurrir, en Italia acaban de conseguir 50 millones de dólares de la Monte Edison, de la Fiat, de no sé cuál otra, en fin, la Pirelli, la que ustedes quieran, simplemente para un centro de investigación solo en cáncer. Piense usted que la investigación en cáncer se divide en varios sectores de la medicina y de la biología que no estamos conectados entre sí. Lo que nosotros operamos o vemos no es reproductible en un laboratorio que están investigando unos genes o unas reacciones cruzadas entre células. Es totalmente diferente. Si todos pudiésemos unirnos y trabajar conjuntamente, esto sería muy interesante. En el caso del cáncer ginecológico, doctor Dexeus, ¿se puede decir que con una buena medicina preventiva nadie se moriría por un cáncer ginecológico? Cuidado, hay varios lugares donde puede afectar el cáncer ginecológico. El cáncer de mama se lo incluye usted también, el cáncer uterino. Realmente de diagnóstico precoz y, por lo tanto, que el hecho de una prevención pueda salvar vidas es evidente en el cáncer de cuello del útero, es bastante evidente en el cáncer de dentro del útero, porque si tiene una mujer síntomas y acude enseguida, puede salvar su vida. En la mama se consigue ya unos diagnósticos, no diré precoces, pero sí tempranos, evidente también gracias a los métodos conjuntos. Lo que ocurre, y eso es grave, y creo que se debe decir, se debe sensibilizar a la población en este sentido, y es que no podemos crear una necesidad para la cual el país no esté preparado a asumir. Porque si nosotros realizamos una campaña de diagnóstico precoz y todas las mujeres que están en edad de someterse a diagnóstico precoz lo exigieran, no habría centros suficientes, a pesar de que hay 20 y tantos mil médicos en paro. Y tampoco lo pagaría la sanidad pública. En eso no me meto porque las finanzas de sanidad pública, bastante dificultad tengo con las mías, imagínese usted con las públicas. Pero entonces, ¿el problema cuál es? Usted dice, no creemos la necesidad porque si no las mujeres, y ahora decimos que a partir de cierta edad vayan a tal centro para... El problema es de una planificación sensata. Ya. El problema, la Comunidad Europea lo tiene clarísimo. Mire, yo personalmente no creo en la Comunidad Europea porque no creo que sea un proyecto político. Quienes inauguraron la Comunidad Europea hace muchos años pertenecían a unos partidos que actualmente ya no están en la Comunidad Europea. Pero lo que sí sigo creyendo es una Comunidad Europea humanista y científica. Creo y daría mi vida por ella. La daría encantadísimo si esto fuera útil, porque creo que es una forma de que los países que no estamos quizás en la primera línea rápidamente nos incorporemos a la misma y aprendamos de muchas cosas que nos son útiles y aportemos las nuestras que también las tenemos. Pero lo que sí es evidente, la Comunidad Europea dice es el año de la lucha contra el cáncer. De información, el año 89. Exactamente, es el año. He asistido a estas reuniones, me han llamado a las mismas. Es una burocracia tan complicada o tan difícil como el peor funcionariado de un país latino. Es lento, es costoso, es difícil. Lo que yo he oído allá y he transmitido a mis diferentes estamentos sanitarios, tanto autonómicos como nacionales, luego quedará probablemente en una nebulosa. Y hay un dinero que podríamos aprovechar. Pero este dinero no se puede aprovechar lanzando una campaña de diagnóstico precoz. Todas las mujeres, no. Hay que empezar formando médicos, estableciendo lugares. Y cuando tengamos estos lugares y sepamos cuántas mujeres podemos asistir
pueden concurrir, entonces es el momento de lanzar las campañas. Campañas que no son de publicidad, no son de un folleto, es campaña casi de puerta a puerta, porque hay que convencer a la mujer de la ventaja del diagnóstico precoz. Creo que en Pamplona ha empezado esa campaña en España. No, hay varios lugares, en el mismo Cataluña, en el mismo Barcelona, ha habido una campaña del ayuntamiento sobre mama. Fíjese usted, quien hace una campaña extraordinaria son los centros de asistencia primaria, que como quien no quiere la cosa, procura hacer su citología a todas las mujeres. Los centros de planificación familiar hacen sus citologías. Esfuerzos aislados, muchos, pero estos esfuerzos aislados pueden en un momento determinado estar faltos de continuidad por presupuesto. Lo que yo estoy intentando destacar es que hay que establecer unos presupuestos para que la medicina preventiva no sea en absoluto una utopía, sino que sea una realidad. Y ya por último, doctor, antes de una pequeña pausa, ¿el reto de la ciencia o el reto del individuo? Sobre todo volviendo al tema de la reproducción asistida, de la investigación. El reto de la ciencia... Hay un poco de miedo. ¿Dónde puede llegar la ciencia en un laboratorio? ¿Qué puede hacer a la hora de engendrar vida, seres humanos? Mire usted, la realidad es que en España no tenemos que tener este miedo. No hay que tenerlo en absoluto. Hemos sido un país pionero, con un esfuerzo... es crear unas condiciones de vida a las que se vamos a imaginar una ciencia ficción, de una vida ectogénica, es decir, fuera del útero completamente, crear todo un embarazo, cuando la propia sociedad ni se lo admite, ni está preparada para ello. El científico no puede ser un individualista, es un individuo que pertenece a la sociedad y a ella se debe. Pues a partir de ahora sigue nuestra redacción abierta a sus sugerencias, posibles preguntas para el doctor Dexeus que le plantearemos en la media luna. Recuerdo los teléfonos rápidamente, son con el prefijo 93 de Barcelona, porque aquí estamos el 393-03 y el 309-7437. Una pausa y volvemos, nada, en cuestión de segundos. No se vayan, por favor.
Bueno, pues afortunadamente no nos han olvidado, ni tampoco se han olvidado de la costumbre de llamarnos a la redacción de La Luna para dejarnos preguntas para nuestros invitados. Y, doctor Dexeus, tiene usted aquí, bueno, como para quedarnos sentados un par de horas más. Por ejemplo, dice Rafael Ibáñez de Santander, si cree que aún hay mucha gente en este país que le explica a sus hijos la historia de la cigüeña. Bueno, la historia de la cigüeña, como cualquier otra historia, dependerá del grado de verdad que el niño pueda conocer en aquel momento. Quizás una historia de cigüeña puede ser útil a los mínimos años o muy pequeños años, pero lo que no puede hacer un padre tampoco es adelantarse a las necesidades del hijo. A veces se comete el error por exceso, o sea, empezar a explicar demasiadas cosas que los niños no quieren saber ni quieren comprender, pues que no la comprenden, realmente no lo captan. Pero en el momento en que la pregunta, el niño la formula de forma correcta, debe darse la explicación absolutamente íntegra. La historia de la cigüeña, evidentemente, está pericritada. ¿A usted qué le contaron, doctor? Cuando quería ser mayor, pues, o sea, cuando era muy pequeñito. Realmente no lo sé, no se lo puedo decir. Mi fuente de información, mis hermanos eran mis hermanos, que siempre ha sido, sobre todo mi hermano mayor, ha sido para mí una fuente de información permanente y viva y buena. Yo creo que era mi hermano el que me resolvía todos estos problemas, porque se daba cuenta de mis inquietudes en una época en que había muy poca información para los chicos, y creo que eran mis hermanos los que me ayudaban mucho, mis dos hermanos. Dice Mari Carmen Herrero de Madrid, si está de acuerdo con la frase que no hay mujer frígida, sino hombre inexperto, una frase que nos es a todos tremendamente familiar. Sí, es una frase familiar, puede ser así, pero no es exactamente así. Es decir, puede haber mujeres frígidas, evidentemente, por problemas, como he dicho antes, de su propia personalidad, que tengan un rechazo absoluto al sexo, y por más Casanova que encuentren delante, pues la cosa no funciona. Pilar Nuria de Castellón le pregunta si es importante la colaboración del padre en el momento del parto. Creo que sí, creo que es muy importante, y la pregunta me gustaría, si me permite, prolongarme 30 segundos. Le diría que lo que es bueno de la obstetricia moderna, de la asistencia a los partos actualmente, es que se intentan hermanar las dos tendencias, es decir, no se deshumaniza el parto, pero no se prescinde todo lo que la técnica puede aportarnos. Lo que no debe hacerse jamás es, por tener un parto, llamémosle pues muy ecológico o muy natural, prescindir de un registro fetal que puede salvar una vida o que puede, lo que es más importante, evitar una subnormalidad. Es decir, hay que hermanar los dos conceptos, y esto se puede hacer perfectamente bien actualmente. ¿Y cómo se comportan los padres en el parto? Excelentemente, sí. Excelentemente. Yo puedo decirle a usted que actualmente están informados, muchísimo más informados, saben cuál es su papel, no hay números de ningún tipo y actúan muy correctamente y colaboran eficazmente. Luis del Río de Jaén le pregunta si es bueno que un niño probeta sepa que lo es. Hay que decir, aunque seguramente ya todos lo saben, que el equipo del Dr. Dexeus fue el que consiguió el primer bebé probeta del país. Bueno, ¿es bueno que lo sepa? Le voy a decir a esta persona que me formula esta pregunta, que es una pregunta muy adecuada. Claro está, se va a crear una sociedad paralela, podríamos decir, de niños que han nacido por técnicas de fecundación asistida, que tengan unos conceptos de la vida diferentes a los nuestros. Por lo tanto, si les decimos la verdad, habrá un colectivo dentro de unos años de niños nacidos por inseminación, por bebé probeta, que tengan unas ideas diferentes. Debemos cambiar las normas sociales. Creo que la respuesta no debe ser tremendista, creo que no pasará absolutamente nada. Debe decírselo, creo que sí, creo que no hay ningún inconveniente en decírselo. Hay un trabajo en marcha actualmente para comprobar el comportamiento psicológico de los niños, ahora que han pasado ya muchos años. Desde el año 78 ahora ya pues son 10 años, 11 años. Por lo tanto, es interesante que este trabajo se realice. Es un trabajo que en principio iba a financiar la Comunidad Europea, pero que sepa, la financiación se ha detenido. Nosotros estábamos en ese trabajo y no nos han dado la financiación. Pero, en fin, es un trabajo que en cualquier caso lo vamos a hacer, porque creo que es muy interesante. Yo recuerdo cuando se celebró, no sé si el 10º aniversario o el 11º, que la primera niña probeta, Louise Brown. Louise Brown, sí. Recuerdo que dijo que estaba hasta el gorro de que le preguntase todo el mundo que si ella era especial, porque incluso los niños en el colegio pues tenían con ella una relación especial. Decían, esta niña, en fin, ya pueden ustedes imaginar. Sí, lo que usted me dice debe aclararse. Los niños que nacen a través de una técnica de fecundación asistida está demostrado que no tienen ni un porcentaje mayor de sus normalidades, ni tienen por qué tener un índice de inteligencia superior a la población. Exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que pueden ser hijos muy queridos y que el ambiente familiar en que es recibido es un ambiente muy protector o muy atento al niño. Y evidentemente la prensa en Louise Brown o en las famosas o los famosos de cada país, pues puede haber jugado un papel quizá negativo, pero no debe jugarlo los demás porque son absolutamente unos ciudadanos de a pie como otros cualquiera. Francisco Herrera de Murcia quiere saber si el ginecólogo es el mejor amante.
Bueno, no creo que yo le pueda contestar esto, porque yo no lo he preguntado nunca esto, pero yo, en fin, creo que no, creo que es un hombre como otro cualquiera y realmente debe prescindir de ser ginecólogo cuando sea amante. Maribel Izquierdo de Madrid quiere saber si existe la impotencia en la mujer. En el sentido que se da a la impotencia masculina, no, pero puede existir una impotencia para que tenga lugar la reacción sexual. Esta impotencia, que tiene un nombre científico, se llama impotencia Coe-Undi, que tanto se puede aplicar a uno como a otro, viene motivada generalmente por la contractura de unos músculos que impiden que se realice la mecánica sexual. Manuela López de Málaga le pregunta, gracias, más preguntas, ¿qué hay de cierto en eso que se dice que una mujer con la menstruación no puede hacer mayonesa, cuidar plantas y no puede bañarse? Bueno, yo creo que lo que es muy conveniente es que se bañe todo el mundo. Esto es muy conveniente en cualquier momento. Lo que me preocupa, si me permite una digresión, es que si todo el mundo se bañase como deberíamos bañarnos, quizás los pantanos iban a secar antes. O sea, que no sé hasta qué punto tenemos que beber o tenemos que bañarnos. Pero la realidad es que cuando las poblaciones ves el índice de higiene es bajo, todavía es bajo en nuestro medio. La higiene durante la menstruación es exactamente igual que en otro periodo, en cualquier otro periodo del ciclo sexual de la mujer, el ciclo menstrual de la mujer en este caso. La otra pregunta, las flores. Las flores y la mayonesa, yo no sé. Bueno, esto viene, sí, la mayonesa quizás se corte, pero se le corta a tanta gente que creo que estadísticamente no es valorable. No juegue usted con fuego, doctor, que se puede tomar al pie de la letra. No tiene nada que ver, imagino. No tiene nada que ver, bueno. nada que ver. Y la otra pregunta es las flores. Eso sí tiene interés porque se había hablado que las gonadotropinas que aparecen en el suero, en la orina de la embarazada, pueden favorecer el crecimiento de las flores y hasta se había hablado de un test. Evidentemente es un test empírico que no recomiendo. Y en cualquier caso era para mejorar lo de las plantas, sino todo lo contrario. Vamos a ver. Conchita Carrés, de Lérida, dice: ¿qué posibilidades hay de que un cáncer ginecológico sea hereditario? Bien, es un examen esto, no es un examen esto. Pero en fin, le diré que hace muy poco tiempo acaba de descubrirse, pero me gustaría que mis palabras, si no se interpretaran bien, me las corrigiera usted, por favor, porque no quisiera conducir a error a nadie. El hecho de que en una familia padezca un cáncer no significa que los sucesivos miembros de esta familia tengan tendencia a heredar un cáncer. El cáncer, en primer lugar, es una enfermedad frecuente, pero se ha descubierto recientemente, y tomo el hilo, pero por favor que se interprete bien mis palabras, se ha descubierto que se están viendo que ciertos genes pueden ser vinculantes de una mayor propensión a padecer el cáncer. Pero fíjense ustedes bien, no significa que sean hereditarios, lo serán, pero lo que es mucho más importante son los cofactores, los factores que están alrededor nuestro, que van a influir sobre esta persona determinada y van a hacer que aparezca el cáncer. O sea, no solo es la tendencia que uno puede llevar, sino que contará muchísimo los factores que este individuo que vayan a jugar en su vida. Por ejemplo, cáncer de pulmón del fumador. Evidentemente, si en una familia hay fumadores con cáncer y uno de ellos no es fumador, tiene muchísimas menos posibilidades de padecer un cáncer de pulmón y probablemente no lo padecerá. Rafael Ruiz de Ibiza le pregunta qué es más duro de su profesión, o qué es lo que usted considera como más duro de su profesión. Lo que considero más duro, la falta de tiempo. Evidentemente, la falta de tiempo. Juan Terrazas, de Madrid, me temo que que nos están riñendo. Dice: ¿no se dan cuenta que aún hay niños despiertos viendo la tele a estas horas? Bueno, pero es cuestión de los padres escoger el programa. ¿Usted cree que algo de lo que hemos dicho aquí puede ser nocivo para un niño? Bueno, yo respeto las opiniones de todo el mundo. No la comparto, la de este señor, evidentemente, pero me parece que con apagar la televisión o cambiar de canal. ¿No diga usted eso, que se lo toma al pie de la letra y verá usted nos quedamos? No le interesa tampoco un público de ese tipo. Mari Carmen Quintero, de Barcelona, le pregunta qué efectos secundarios puede tener hacerse la vasectomía. Ninguno. Bueno, ¿saben lo que es la vasectomía? En primer lugar, quizás que aclarásemos este punto. La vasectomía consiste en la esterilización del varón. Por lo tanto, la vasectomía no tiene ningún efecto secundario siempre y cuando el varón esté perfectamente informado. Y quisiera advertir algo que está grabado de una tendencia machista en la información médica. Como ustedes bien saben, dentro de las esterilizaciones, tanto se pueden practicar en la mujer como en el hombre. Creo que es conveniente que sepan las mujeres que la esterilización en la mujer tiene una única ventaja sobre la del hombre, que es inmediata. El hombre tardará un tiempo en ser estéril, porque hay un depósito que no queda cubierto por la vasectomía y siguen saliendo espermatozoides hasta un pasado un tiempo determinado en que se agota esta despensa.
Pero en cambio la vasectomía en el hombre tiene ventajas notables. Se realiza en hospital de día, no requiere ingreso y además se puede realizar muy fácilmente con anestesia local. También la de la mujer, pero es siempre mucho más dolorosa si se hace con anestesia local que la del hombre, que no es nada dolorosa. ¿Hasta qué edad es conveniente tener un hijo? Pregunta desde Cuenca Marta García Cubero. La respuesta creo que se puede dar en un sentido. A partir de los 35 años se inicia un ascenso muy poco sensible, muy limitado de las enfermedades de transmisión, de las enfermedades hereditarias. El mongolismo, por ejemplo, a los 38 años asciende prácticamente décimas a partir de los 38 años. A partir de los 40 años el porcentaje de mongolismo es del 1% de los nacidos. A partir del 44 sube al 2%. Estoy hablando del mongolismo, del síndrome de Down. Debe saber esta persona que el avance de la medicina perinatal permite actualmente el diagnóstico de una serie de enfermedades. Y claro está, si la religión, si sus convicciones lo permiten y se diagnostica una enfermedad, la ley española también permite, en ciertos casos muy concretos, la interrupción de estos embarazos. Desde León, Marisa Sánchez quiere saber si aún se emociona cuando ve nacer a un niño. No, yo creo que no creo que me emocione. Lo que sí me gusta es ver la alegría de la pareja y compartirla. Emoción, francamente creo que no. Sería muy sensiblero si todavía seguiría emocionándome. Y vamos a ver una última pregunta. Había por aquí, si ha visto usted Natividad Segovia de Madrid también, si ha visto nacer a sus hijos y qué sintió. Ahí sí que ya la emoción imagino que cambia. Vi nacer a mis hijos, pero no asistí al parto de mis hijos. ¿Ah, no? No, se lo dejé en manos de mi hermano. Tengo mucha más confianza en él que en mí mismo, por lo tanto se lo dejé a él. Pero creo que ningún médico debe asistir ni practicar un acto médico importante en sus propios familiares. El juicio nunca está claro y el parto en un momento determinado puede complicarse y puede tenerse que tomar una decisión urgente. Y si fueran mis propios hijos, yo no hubiese tenido la mente tan clara y tan fácil y tan cartesiana para decir hago esto, hago lo otro. Por eso creo que no debía asistir al parto de mis hijos. Estuve evidentemente en la tercera fila sin procurar inmiscuirme en nada. Fue un parto difícil. Fue un parto difícil, además. Sí, porque fueron prematuros y gemelos. Bueno, pero afortunadamente todo fue bien sí. Y además se comportó usted como los padres como un marido correcto, sí, y como los que usted espera tener en los partos de sus pacientes, ¿no, doctor? Los tengo, generalmente. Gracias por acompañarnos esta noche, que ya sabemos que la luna llena tiene algunos efectos sobre los partos, pero sobre todo que las vacaciones sí tienen incidencia y consecuencias sobre los índices de natalidad. Gracias, doctor, a ustedes por su compañía y esperamos contar también con ella el próximo martes a eso de las 9:15 aproximadamente. Buenas noches.